Hola. Bien. Hola, buenas tardes. Continuando con la serie de conferencias o de charlas de este ciclo formativo sobre protección de datos, vamos a abordar el tema relacionado con lo que deben conocer más en detalle los encargados de tratamiento, ¿vale? Que el encargado de tratamiento es una figura técnica más que, digamos, más que gerencial, ¿eh? Porque es la persona que está, digamos, destinada o dedicada a garantizar que las normas de seguridad y de protección de datos se cumplen adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a presentar presentar la presentación. Vamos a ver. Bien, pues aquí estamos. Este es la tercera conferencia, presentación a los encargados de tratamiento. Bien, esta conferencia va dedicada específicamente ya a abordar los sistemas de tratamiento de los datos personales. En las conferencias anteriores hemos hablado básicamente de temas legales, de todo lo que es un poco el desarrollo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, de cómo se ha ido, digamos, gestando, cómo se ha derivado en la realidad actual. Y ahora ya esta presentación es básicamente una presentación dedicada a cómo se gestiona la seguridad de los datos personales, es decir, el sistema de tratamiento de estos datos. Bien, empezamos pues siendo consciente de la estructura orgánica de encuentro matrimonial en España, ¿no? Y en general en todas partes, pero bueno, en España, pues con la Mesa Nacional como máximos responsables y con las mesas zonales, y cada mesa zonal pues tiene sus correspondientes mesas locales. Y unos elementos, digamos, de gestión que son los denominados la Secretaría Nacional, los formadores nacionales, todo lo relacionado con la web y redes sociales, todo lo relacionado con comunicación a terceros, sobre todo a medios de comunicación, y la revista, que esto depende directamente de la Mesa Nacional. Y luego dentro de las mesas locales, pues ya está la relación que conocemos todos con los servicios de grupo de diálogo, de grupos contactos y de grupos de diálogo, de grupos de diálogo, cada uno con sus parejas, sacerdotes, etc. Y luego está el resto y luego está el resto de servicios, ¿vale? Los servicios de acontecimiento, los servicios de mercadillo, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver, ¿qué documentación tiene encuentro matrimonial? Por una parte, encuentro matrimonial, y todo esto lo digo siempre desde la perspectiva de protección de datos, ¿vale? Hay que tener una cosa muy clara. Todo lo que se va a decir aquí, porque es todo lo que está especificado en el documento de adecuación, es ver encuentro matrimonial, pero desde la faceta, desde la perspectiva de lo que es protección de datos. Otros aspectos de encuentros mucho más importantes no interesan aquí. Lo que interesan es cómo se aborda el tema de la protección de datos, de lo que es la gestión de los datos personales en encuentro, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la documentación de encuentros tiene entendemos que son de dos tipos. Por una parte, está la documentación estructural conforme a el esquema reflejado en el punto anterior de lo que es la estructura, el organigrama que hemos visto, que describe en cada momento la situación de los diferentes elementos, donde los datos personales son aquellos que se identifican en cada elemento, parejas, sacerdotes religiosos y el rol que tienen en la organización. Otra cosa es la documentación funcional, que contiene los elementos formativos en los que se basan los programas de formación,
seguimientos de encuentro matrimonial. Esto se denomina por genéricamente bosquejos, sobre los que las diferentes parejas, sacerdotes, religiosos y religiosas, a los que se le encomienda la responsabilidad de liderar los diferentes grupos, han de escribir sus propias experiencias personales a fin de constituir ejemplos de vida, etcétera, etcétera. Es decir, pero todo esto, que son, digamos, testimonios, son importantes porque son datos, objetivamente hablando, son datos de carácter personal, muy personal, ¿vale? Todo lo que nosotros, a la hora de escribir una charla para un fin de semana, para una participación en algún tipo de evento, etcétera, o los compartires que se divierten en los grupos de diálogo, todos es información personal, de carácter personal y muy sensible, además. Entonces, lógicamente, de todo eso tenemos plena conciencia, todas las parejas de encuentro, pero a nivel legal hay que dejarlo constar, hay que dejarlo constar, ¿vale? Bien, los niveles de responsabilidades en el encuentro matrimonial. Decíamos, en el encuentro matrimonial, pues tenemos los diferentes tipos de personas, ¿no? Parejas, sacerdotes y religiosos, que son parejas que son receptoras de la formación recibida el fin de semana y que estando integrados en grupos de diálogo, no asumen ninguna responsabilidad en la comunidad, lo que llamamos parejas base o sacerdote base. Después están las parejas animadoras, que antes se llamaban parejas moderadoras, cuando nosotros estábamos metidos en esto. Parejas animadoras, que es la base de la primera célula de encuentro matrimonial, que es el grupo de diálogo, ¿vale? Después están las parejas contacto, que es el segundo nivel, el segundo marco de formación para formar las parejas animadoras. Luego están las parejas y sacerdotes DIPER, tercer marco de formación, preparación para impartir fines de semana de encuentros. Y luego están los parejas y sacerdotes responsables, que son las parejas de equipo, básicamente, que son en esencia las parejas responsables de la comunidad. Tengan la misión que tengan, ¿vale? Por el hecho de ser parejas de equipo, son parejas responsables de lo que es la organización y el funcionamiento del encuentro. Los servicios, ¿cuáles son los servicios esenciales? Pues básicamente son los grupos de diálogo, esto lo conocemos todos, los grupos contacto, la formación del DIPER, la formación de fin de semana para hacer el encuentro para fines de semana de encuentro matrimonial y luego pues, la formación continuada de las parejas y sacerdotes responsables, ¿vale? Hay servicios complementarios, revista, tardes de comunidad, acontecimientos especiales, expansión, ¿vale? Todo eso son servicios complementarios. Y no estoy diciendo nada nuevo que no sepáis, ¿vale? Pero lo dicho, yo soy, digamos, la agencia de protección de datos. Ojo, eso es importante, ¿eh? Yo soy la agencia de protección de datos en este momento y os estoy diciendo que la agencia de protección de datos entiende que Encuentro Matrimonial tiene esta organización, estas funciones, estos servicios, etcétera, etcétera. Que quede claro, ¿vale? Bien. Actividades comunitarias, pues más cosas, el mercadillo, provisión y venta de material, inscripciones de fin de semana. Las inscripciones a fin de, esto está repetido. Formación de las parejas para los diferentes servicios, la difusión, mantenimiento de las páginas web y cuentas en redes sociales de encuentro matrimonial. Y algo muy importante, la Secretaría Central o Secretaría Nacional. Mantenimiento del fondo documental e histórico de encuentro matrimonial. Esto que es una labor encomiable que llevan haciendo mucho tiempo Salva y Conchi, pues es algo que es un pilar importantísimo en lo que es la visión de los sistemas de tratamiento de datos desde la perspectiva de la protección de datos. En esencia. Y para, digamos, entenderlo de una forma completa con un organigrama, pues tenemos pues ese esquema, ¿no? Entonces tenemos la mesa nacional, las mesas locales, zonales y locales. Cada uno tendrá todos estos ventanas, estos elementos, serán más o menos importantes, ¿no? Dependiendo de la importancia que tenga la mesa nacional, digo, la mesa zonal y lo que tienen las mesas locales.
¿no? Entonces, hay eventos, hay servicios, hay administración y hay testimonios, ¿vale? Es como hemos calificado en 5 niveles la actividad que desarrollamos en encuentro matrimonial. Bien, procesos funcionales de tratamiento, ¿vale? Hablamos de componentes. Esto es un poco la terminología que está, digamos, con la cual está descrita la actividad de encuentro matrimonial para que lo entienda la agencia, ¿vale? Para que lo entienda la agencia. Tenemos varios componentes. Todos están, digamos, de alguna forma referidos a la base de datos general de parejas, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es, esté informáticamente montada como esté, pero hay una base de datos general de parejas, sacerdotes, religiosos y religiosas en las cuales se pueden almacenar una serie de eventos, periódicos, o una serie de servicios, como son actividades de encuentro matrimonial que son permanentes, servicios de la comunidad, actividades de gestión, de decir, transacciones económicas, es decir, los ingresos que tenga encuentro matrimonial por las aportaciones, por donaciones, por la recogida de fondos a raíz de un fin de semana, de lo que pueda aportar a las parejas buenamente según sus posibilidades, y luego están los testimonios. Esos testimonios que es la vida personal de la pareja, del sacerdote y la vida consagrada, ¿vale? Entonces, lo dicho, insisto, la Agencia de Protección de Datos, al leer del documento de adecuación esto, entiende que en cuanto matrimonial, en sus actividades, tiene una serie de, digamos, de sistemas de tratamiento que llamamos componentes. Y cada esos componente puede ser eventos, testimonios, servicios, administración, etcétera, ¿vale? En la historia de todo este desarrollo de la protección de datos en encuentro, lo he dicho en varias ocasiones, todo esto comenzó con la iniciativa que tuvieron José Manuel y Magdalena, cuando eran responsables nacionales, de hacer, digamos, de normalizar y legalizar la situación de encuentros en relación a lo que es la normativa de privacidad. Y entonces empezamos a estudiar, luego vino la pandemia, luego yo estuve enfermo y no pude hacer nada porque tuve que, afortunadamente salvé la vida de las cosas que tuve. Y después de muchos contratiempos y demás, pues tuvimos la iniciativa de hacer una base de datos de encuentro matrimonial en función de una nueva estructura de base de datos basada ¿cómo se llama? En la nube, ¿vale? Y bueno, esto ha tenido diferentes problemas, diferentes inconvenientes, al final no ha podido ser tal y como se pensaba, ¿no? Pero se pensaba tener un soporte físico basado en cloud computing, ¿vale? Con un soporte lógico básico basado en la plataforma MariaDB con sistema de gestión, un software de aplicación de Microsoft, el Access, y un sistema de red. Tal. Esto en estos momentos no está, digamos, operativo, no ha llegado a estar operativo y al final nos hemos tenido que conformar con un sistema más pedestre, por así decir, basado en lo que son la gestión de hojas de cálculo tipo Excel. Esto es un poco cómo estaba, digamos, organizado y diseñado todo el tema de entidad-relación de los diferentes elementos del sistema. Esto queda aquí un poco como recuerdo, o acaso como digamos, el recuerdo de lo que debería ser y en su día debería ser también, que no es en estos momentos la realidad, pero sí que deberíamos, digamos, ir a un sistema de estas características, ¿vale? Queda aquí simplemente para decir que era como que pretendíamos hacerlo, aunque luego al final tenemos que hacerlo pues en función de hojas de cálculo a nivel nacional,
hojas de cálculos a nivel local que transfieren datos a la hoja de cálculo a nivel nacional y así nos apañamos, ¿vale? No es lo deseable, pero no hay en ese momento otra forma de resolver el tema. Con lo cual esto pues queda ahí, digamos, no en el recuerdo, sino como una tarea pendiente de alcanzar cuando tengamos la capacidad informática de poderlo hacer. Luego están los dominios web. El dominio web es muy importante, pues porque mediante las páginas web digamos, se plantean, se vierten noticias y se vierten elementos de, digamos, fundamentalmente testimoniales que pueden estar, digamos, también deben ser tratados con la de correspondiente respeto y seguridad. ¿Vale? Esas son las páginas web que tenemos en Encuentro Matrimonial, ¿vale? Y bueno, y hay otras páginas de otras organizaciones, ¿no? Luego también el dicasterio para laicos, etcétera. Pero aquí es un poco, esto es un elemento que también está dentro de lo que es el documento de adecuación de encuentro matrimonial. Encargado de tratamiento, que es para quien va dirigido esta conferencia, o esta ponencia, o esta charla. El encargado de tratamiento de encuentro matrimonial es el responsable de la gestión del sistema de información, lo dicho. El responsable de la gestión del sistema de información desde la perspectiva de la protección de datos, ¿vale? Y en ese sentido tenemos lo de siempre, la escala, desde la mesa nacional, la mesa zonal y la comunidad local, ¿vale? En la mesa nacional, ¿quiénes? Dígame, la mesa nacional, pues es el equipo coordinador nacional nombrar un encargado de las actividades de la mesa mientras esté constituida, ¿vale? La mesa zonal, cuando se constituye, pues lo mismo. Y la comunidad local, pues hay una pareja encargada del tratamiento de modo delegado. Luego está el control de rotaciones, es responsabilidad del encargado de tratamiento, del control de las responsabilidades de los diferentes encargados que van variando a lo largo del tiempo, A nivel nacional, el encargado de tratamiento es la Secretaría Nacional, es la que, digamos, es en donde debe recaer la responsabilidad de ese encargo de tratamiento. Luego, cada comunidad local, las diferentes coordinadores locales, pues deben asignar en plan secretaría, pues una pareja responsable dentro de la comunidad, ser el responsable del tratamiento de los datos. ¿Vale? Bien. Usuarios autorizados. El encargado de tratamiento en encuentro matrimonial es el responsable de esta gestión del sistema de información. Para que la operación de tratamiento de las relacionadas se necesita usuarios debidamente autorizados por el encargado de tratamiento de la comunidad. Por ejemplo, la pareja que está encargada de la gestión de grupos de diálogo. Puede ser que en las comunidades locales, y es lo más lógico, que esa pareja encargada de la gestión de los grupos de diálogo, es decir, la que gestiona esa creación de grupos, la que se los comunica, etcétera, pues, que nosotros hemos sido en su momento ese tipo de parejas y sabemos por conocimiento personal que es una tarea bastante compleja lo que es la formación de los grupos, las modificaciones, que esta pareja pasa a otro grupo, que se va de baja, que tal y cual. Bueno, pues toda esa gestión de datos personales, pues la debe hacer, digamos, básicamente esta pareja. Luego hay otras parejas que tienen otras responsabilidades, como por ejemplo pues la expansión, como por ejemplo puede ser la revista, o por ejemplo puede ser los acontecimientos especiales que también manejan datos personales y que por delegación pues tienen que también tener una cierta formación para el tratamiento de estos datos. Aunque esas parejas ya lo que son básicamente usuarios, pero esos usuarios deben estar asesorados por el encargado de tratamiento. ¿Vale? Igualmente, esos usuarios autorizados están responsabilizados de comunicar al encargado de tratamiento local cualquier indicio de brecha de seguridad, etcétera, etcétera.
Y cada usuario autorizado asume la responsabilidad de comunicar su cese de servicio a fin de que el encargado del tratamiento local pueda cesarle y dar de alta al nuevo responsable de ese servicio, ¿vale? Es decir, entonces, resumiendo, la comunidad local tiene como responsable de tratamiento la delegado la pareja local, digo la pareja, la coordinadora local. Luego está, digamos, esa pareja responsable de grupos de diálogo, que es la que supuestamente debería ser esa encargada de tratamiento, y esa encargada de tratamiento, a su vez, tiene que estar perfectamente consciente de quién es quién y quién lleva qué servicios, donde hay tratamiento de datos personales, ¿no? Y sobre todo lo que el tema de las rotaciones, es decir, los servicios no son permanentes, sino que van cambiando y ese cambio tienen también que ser, digamos, notificados y siendo conscientes de que eso sucede, para que una pareja que deja de tener un servicio no siga constando como encargado de tratamiento o como outset, como mm, persona autorizada, ¿no? Para poder hacer ese tipo de servicio. Y una persona que no esté autorizada por el encargado de tratamiento para hacer un servicio, lo esté haciendo de verdad, ¿vale? Entonces, esas rotaciones son importantes ser consciente de ellas y que no se pierdan, por así decirlo. El encargado de tratamiento de encuentro matrimonial es el responsable del sistema de información y, por definición, cada impresión, y ojo, por definición, cada impresión en papel y otro soporte electrónico tipo pendrive o CD de parte del fichero de la nueva base de datos o de la base de datos, digamos, nacional, por así decir, de encuentro matrimonial, en cualesquiera de sus tablas que contengan datos de carácter personal, será considerada como fichero temporal. ¿Eso qué significa? De nuevo, desde la perspectiva de protección de datos, solamente hay una base de datos, o por así decir, oficial de encuentro matrimonial con datos personales. Solo una. Esa una es la nacional, que está bajo la custodia de la Secretaría Nacional y cada comunidad local tiene la suya, que periódicamente a fin de curso, digamos, actualiza la nacional. Pero si alguien hace una copia de en todo o en parte de esa base de datos, de esa hoja de cálculo, en ese sentido, en este caso, está creando una copia, está creando un fichero temporal. Y lo está creando porque lo necesita, evidentemente, y para cumplir una función. Y para resolver, no sé si un problema o para resolver, digamos, pues una iniciativa, etcétera. Cuando eso termina se concluye, esa copia ya no sirve y es muy problemático mantenerla activa. Entonces hay que destruirla, ¿vale? Es decir, una vez finalizada la operación correspondiente, es responsabilidad de la pareja o sacerdote que posea el listado, o el pendrive, o el CD, destruirla, destruirla. Porque si no, se hacen copias infinitas de la base de datos y entonces ya se pierde ¿cómo se llama? Se pierde el seguimiento, se pierde la traza y entonces ya podemos no sabemos por dónde andan las cosas. Entonces, esto es muy importante. Casi de lo más importante en lo que es la gestión de la privacidad, que no se deben mantener activas copias que son estrictamente temporales. Un papel donde hay una lista de parejas es un oficiero temporal que debe ser destruido cuando eso ya no haga falta, ¿vale? Eso es prácticamente es lo más importante a nivel, digamos, de la vida cotidiana. Deber de información sobre grabaciones a los asistentes. Esta es otra de las cosas esto es sobre las videoconferencias. La videoconferencia es algo que se ha puesto, no digo de moda, sino que ha sido necesaria para no bloquear toda la actividad de las organizaciones, empresas y demás. Esto ha sido a propósito de la pandemia. A propósito de la pandemia de COVID, pues la gente todos vimos que una forma de poder seguir viéndonos y poder seguir teniendo las actividades que antes las llevábamos a cabo presencialmente,
Bueno, pues vamos a ir a la videoconferencia. Oye, y la videoconferencia nos ha salvado. Nos ha salvado de estar total y absolutamente incomunicados cuando nadie podía salir de casa, ¿vale? Entonces, pero la videoconferencia tiene esa gran virtud y también, lógicamente, desde la perspectiva, de nuevo, de la protección de datos, hay que tener una serie de prevenciones. Y son estas. Uno, que que las personas que estén que estén conectadas a la videoconferencia, tanto si son las personas que van a hablar o que van tal, o como las que van a escuchar, pero digamos, en la videoconferencia puede verse su rostro y su nombre, etcétera, tienen que saber para qué se, se, se hace este especial tratamiento que es la videoconferencia. O sea, la videoconferencia a nivel, otra vez, de la protección de datos es una operación en la cual se utiliza un medio tecnológico que es la el sistema de vídeo eh, de Internet, ¿vale? Segundo, la legitimación del tratamiento, que existe una base jurídica que permite hacerlo, ¿vale? Es decir, si para hacer una acción, para llevar a cabo una actividad dentro de las actividades normales de encuentro matrimonial, es bueno o es favorable o es adecuado una videoconferencia, pues está bien, ok, perfecto, ¿vale? Los criterios de conservación de los datos. ¿Durante cuánto tiempo se va a conservar y tratar sus datos? Esa es otra de las cosas. Igual que estamos con que si uno hace una fotocopia de un papel de una lista de parejas de un grupo de diálogo, eso, mientras el grupo está activo, mientras es necesario que la gente conozca quiénes son, tal, ¿vale? Cuando se disuelve el grupo, ese listado en papel ya no es necesario y se rompe y listo. Con la videoconferencia pasa igual. Si se van a grabar las videoconferencias, hay que decirlo, para que la gente sepa y dé su consentimiento de que su cara, su rostro, aparezca en la videoconferencia. Porque estamos hablando de que la imagen de una persona es un dato de esa persona, además un dato identificativo. Los destinatarios de los datos, es decir, si esa videoconferencia se prevé comunicar a terceros y comunicar datos a terceros a nivel de videoconferencias es que una vez grabada la videoconferencia, alguien coge ese fichero, lo maqueta y lo sube, por ejemplo, a YouTube o a Vimeo o cualquiera de las plataformas de vídeo que existen en Internet y lo pone, pues, digamos, bien, y lo pone a disposición de terceras personas. Y sabéis, no sé si sabéis, pero en YouTube, digamos, un vídeo que se sube a YouTube puede estar en YouTube de tres formas. Uno, privado, es decir, que solamente yo digo quiénes pueden ver este vídeo, ¿vale? Y nadie más. Segundo, oculto, que significa que yo puedo decirle solamente a las personas que tengan acceso al enlace de esta conferencia en YouTube, la pueden ver, ¿vale? Es decir, que para tú ver esa videoconferencia tienes que tener el enlace para acceder a ella. Y público significa que esa videoconferencia digamos, disponible a cualquiera que bucee y que haciendo preguntas, pues, tanto en Google como en propio YouTube, pues puede acceder a ella, que son canales públicos, tal, ¿no? Entonces, con todo esto, y eso es un tema que la Ley de Protección de Datos actual, la 318, añadió, además de lo que es todo el tema de la reglamentación o sea, del reglamento de protección de datos, pues es lo que se llama la garantía de derechos digitales. Esa garantía de derechos digitales ha venido a colación de todo el ciberespacio, que se llama, el ciberespacio. Nosotros tenemos, esto lo he repetido en otras de las ponencias que he dado, nosotros tenemos eh, una doble vida, la vida física y luego está la vida digital. ¿Cuál es nuestra vida digital? Nuestro yo cibernético. Pues todos los datos que en Internet residen de nosotros.
Es decir, y siendo básicamente todos son datos personales. Empezamos por el nombre, el apellido, la dirección, el DNI, eh, nuestras características morfológicas, la imagen, vídeos donde aparecemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la tecnología Big Data, toda esa información se puede recopilar y quien quiera y que tenga capacidad y acceso para eso, puede saber de nosotros todo, hasta en la ropa interior que llevamos puesta. ¿Vale? Entonces, claro, todo esto, cuando nosotros, entonces, la cuestión, la idea, cuando accedemos a los medios digitales para poder hacer una actividad, en este caso de encuentro, pues seamos conscientes de que eso queda ahí y todo lo que se eleva a la red, todo lo que se eleva a Internet, ahí queda, ¿eh? Ahí queda. No se borra nada, no se borra nada. Y claro, y tú te olvidas y un día aparece, pues, como me ocurrió una vez, buceando en internet apareció un paquete de fotos de una pareja de novios que estaban en su boda, en su luna de miel en Venecia y se hicieron, pues oye, pues las fotos normales que una pareja se hace cuando quiere estrenarse como pareja. Pero es que eso dio la vuelta al mundo 7 veces. Claro. ¿Por qué? Pues porque su cámara digital como la perdieron, se les cayó en algún sitio, la perdieron y un cachondo pues cogió la cámara esa, la subió a internet. Oye, maravilloso, una cosa. Entonces, claro, todo lo que se digitaliza y sube a la red queda para siempre. ¿Eh? Es decir, se puede borrar en el sentido de que pierdes el enlace web, etcétera. Pero queda, ¿no? Y con eso es importante saberlo. ¿Vale? Entonces, con lo cual, caso de utilizar alguna plataforma no ubicada, eso es importante, en la Unión Europea, las garantías que permitan la transferencia internacional de datos. Es decir, todo esto es importante tenerlo, digamos, muy en cuenta, porque una videoconferencia parece algo baladí, pero no lo es, no lo es, ¿no? Aunque sea una videoconferencia para contar chistes. Vale. El encargado de tratamiento es responsable de la gestión y, salvo en reuniones o partes de reuniones de contenido exclusivamente de gestión e investigación de asuntos de la comunidad y previa información a las partes de la advertencia referida, la grabación ha de ser realizada, ha de realizarla el convocante y administrador de la reunión y nadie más. Dicha grabación será considerada como documento sensible. Es documento sensible, ¿vale? Y la difusión a personas no autorizadas puede suponer una comisión de delito sancionable. Es decir, estamos pisando, no digo arenas movedizas, pero sí cosas que bueno, pues jiji, jaja, para estas cosas, por favor, no, ¿vale? Porque algo se hace con muy buena intención, pero luego ocurre algún problema y no. Lo mejor es que cuando se hace una videoconferencia, que todo el mundo sepa que se va a grabar, que todo el mundo sepa para qué se hace la videoconferencia y cuando la conferencia ha terminado, si se va a grabar y se va a conservar, que se diga también y si no, que se destruya. Una vez pasada la razón por la cual se reunieron varias personas alrededor de una videoconferencia. Y el tiempo de conservación de las grabaciones ha de ser el mínimo necesario para que se cumpla la función, ¿vale? De nada sirve tener una videoconferencia de hace 3 años, ¿sabes? Si ya esa videoconferencia no tiene función y queda por supuesto, queda prohibida la subida del vídeo a cualquier tipo de plataforma de vídeo, YouTube, Vimeo, etcétera, si esa subida no está dentro de lo necesario para que se cumpla la función de la videoconferencia, ¿vale? ¿De acuerdo? En realidad, las videoconferencias, sobre todo donde hay testimonios, la gente va a dar testimonio de su vida, esas videoconferencias no se deberían grabar. No tiene por qué, no tiene por qué, ¿vale? Igual que no se conserva en un holograma de una reunión de encuentros física, ¿no? No, no. Entonces, esa videoconferencia es una utilidad para poder resolver el no poderse reunir formal y físicamente, las parejas en este caso, ¿no? Entonces, con lo cual, si no es necesario grabar la videoconferencia, no se grabe, y mucho menos subirla a la red. Porque subir una videoconferencia a YouTube es subirla a la red.
Por ejemplo, esta videoconferencia, yo la he subido, lo voy a subir a la red. ¿Por qué la subo a la red? Pues porque soy consciente de que es la forma de que mucha gente que necesita tener estos conocimientos pueda acceder a ella. Ya está. Pero vaya, ya aquí soy yo el que está, digamos, aportando mi cara y mi conocimiento en este vídeo, ¿no? Pero nadie está, digamos, compartiendo vida ni compartiendo sentimientos. ¿De acuerdo? Vale, en reuniones y mantenimientos de contenido testimonial, evidentemente, donde quede expuesta la vida, queda absolutamente prohibida la grabación de cualquiera de las partes y sin excepciones. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Después, como punto 3, tenemos el ciclo de vida de la información. Toda información, ya desde el punto de vista informático, eh, tiene, digamos, un ciclo de vida, desde que la información se genera y entra dentro de lo que es el sistema de información, hasta que la información se utiliza dentro y sale para terceros destinatarios, en su caso, o se suprime y se borra también, digamos, porque ya no es necesaria, ¿no? Entonces, tenemos la entrada, tenemos el almacenamiento, tenemos el acceso, las fuentes de acceso, la cesión a terceros, las funciones y usos de la información que está aquí y luego está la supresión, ¿vale? Y así se cierra, por así decir, este proceso. O sea, empieza con la entrada, termina con la supresión o, en su caso, cesión a terceros si es que es necesario. Si no, en principio, en el documento de adecuación, cesiones a terceros no están contempladas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es necesario para la función que hace en cuanto a patrimonio en España. Y esto es un diagrama de flujo donde están, digamos, los diferentes componentes con las diferentes fases, ¿vale? Interesados, responsables de inscripciones, proceso informático, tercer usuario si es su caso, ¿vale? Y eso es un poco el ciclo de vida de cada uno de los datos según va pasando, según qué etapas y según qué responsable y proceso de información se produce, ¿vale? Esto lo podéis, digamos, ver en detalle, pero es un poco lo que indica es por qué etapas pasa la información desde que se origina en la entrada hasta que se suprime o se entrega a terceros en el caso de que eso sea necesario. Por ejemplo, en el caso de la formación de grupos de diálogo, pues la entrada es el acceso a la base de datos del fin de semana, de los fines de semana, a partir del cual se crean los grupos de diálogo. Y ese grupo de diálogo es sometido a un proceso de tratamiento para acceder a ello, o a las parejas animadoras se les da en papel pues las entregas de las listas de grupos de diálogo, ¿no? Y el flujo es captura de datos, transferencia y recepción, ¿no? Y luego está la supresión y eliminación cuando ya no es necesario, cuando ya no es necesario. Hay una cosa que en principio debe estar contemplada y es que en la historia de cada pareja debe constar en qué grupos de diálogos ha permanecido, ¿vale? Y luego también sí que es cierto de que a nivel histórico, la Secretaría Nacional pues sí que tiene, digamos, la custodia de lo que es la información histórica. Esa información histórica, la mayor parte de ella hasta ahora en papel de los archivos que se han ido, digamos, conservando desde que Encuentro Matrimonial se creó, o se fundó allá por los años 70, pues se tiene, digamos, constancia histórica de todo esto. Es decir, el que nosotros borremos de la base de datos datos de pareja que ya no están, no significa que ahí históricamente no se conserve, por el hecho histórico, que una pareja estuvo durante un cierto tiempo ahí. Lo que sí sucede es que esa información no está accesible a nadie más que a la Secretaría Nacional. Esa Secretaría Nacional es la única que puede, digamos, acceder a esa información y, ojito, con difundirla si no hay una razón muy razonable para difundirla o tratarla, ¿no?
Otra cosa son las estadísticas que se quiere hacer de cómo ha evolucionado el encuentro matrimonial a nivel de pareja, de cuántas parejas por año han entrado en el encuentro, cuántos han salido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es otro tema que el tratamiento estadístico se puede anonimizar para que no haya ningún problema de identificación de parejas. Pero ya digo, en condiciones normales, si una lista de formación del grupo de diálogo es útil mientras ese grupo está funcionando, cuando ese grupo deja de funcionar, todas las parejas que tengan esa información deben, bajo su responsabilidad además, deben deshacerse de ese listado. Si alguien quiere, y eso es lo que ocurre, la verdad, tener, pues, yo no sé, por nostalgia o bueno, pues, sí, el hecho de tener, digamos, ese recuerdo, tener la lista de cuando ellos estuvieron en el grupo de diálogo inicial, pues viene bien, pero ya es la pareja la que se hace responsable de eso, ¿vale? Grupo de diálogo de seguimiento, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Acceso a base de datos, proceso informático y parejas animadoras. Eventos no periódicos, estamos en las mismas, esto es básicamente es lo mismo, aquí se representa el flujo de información de los datos, de los servicios, ¿m? Y de las actas de reuniones y los reports de los fines de semana. Siempre es lo mismo, entrada, almacenamiento, acceso, flujo y supresión, ¿vale? Bien. Inscripciones en las revistas de encuentro matrimonial, ese es otro tema. Otro tema que el encargado de tratamiento de la revista, pues tiene que también hacer su papel. Es importante porque la revista es un servicio nacional, ¿no? Que maneja información muy importante. Es la información de las suscripciones y es la información de los datos testimoniales de las compartires de las parejas. ¿Comprendes? Entonces estamos en la misma, ¿no? Solicitud de acta, captura de datos, selección del registro de componente, creación del nuevo registro de revista, almacenamiento, proceso, etcétera. Esto es un esquema, pero que aquí es importante que en la revista haya una persona que sea la encargada del tratamiento. Ser que al ser, digamos, depende. En el caso de encuentros, no hay ningún problema en que los encargados de tratamiento sean los mismos que manejan el sistema informático. Porque al ser el sistema informático una hoja de cálculo, no hay ningún problema, ¿vale? El día que Encuentro Matrimonial disponga de una base de datos como la que fue concebida, en ese caso hay una entidad que son los responsables del sistema de información, pero el sistema de información general, ¿vale? Que eso es un proceso informático y requiere técnicos expertos informáticos o parejas responsables de lo que es el sistema de información, ¿vale? En el caso actual, pues ese sistema no requiere, digamos, una gestión informatizada compleja, ¿vale? Pero que sí es importante, pero en las empresas y en cualquier empresa, sobre todo de mediana o gran tamaño, es más, ese tipo de gestión se subcontrata con empresas informáticas que son los que llevan la gestión del tema, ¿no? En el caso nuestro, evidentemente, a día de hoy esto no es, digamos, necesario, ¿no? Y luego está el tema de los testimonios, el fondo documental de testimonio, es decir, los compartires. Los compartires, sobre todo si son compartires cristalizados en texto, digitalizado, pues estamos en las mismas. Esos compartires digitalizados, pues son datos de carácter personalísimo y que hay que básicamente vigilarlos de que no salgan fuera del ámbito de la esfera de protección. Esto es fundamental, ¿no? Porque de ahí sí que, si es un socialismo, sí que podemos tener, digamos, denuncias, ¿vale? Porque una pareja que comparte en la confianza de que los que le van a escuchar son personas conscientes de que es información secreta.
es información que no debe salir. De hecho, en los grupos de diálogo, cuando se constituyen los grupos de diálogo, lo primero que se dice es que, bueno, todo lo que compartamos aquí no debe salir del grupo, ¿vale? Eso es una cosa obvia, siempre ha sido así y ahora sigue siendo así, pero además, desde el punto de vista, de nuevo, de la protección de datos, es algo obligado desde el punto de vista legal, ¿vale? Un apartado que hemos tenido que hacer, o he tenido que hacer, en función de justamente la sensibilidad que tiene lo que es la gestión de los datos personales en cuanto a matrimonio. A ver, este es un poco el diagrama de flujo de un poco lo que llamaríamos el algoritmo, ¿no? Ahora que está la inteligencia artificial en boga, pues eso. Para realizar una análisis de, y evaluación y gestión del riesgo, una EIPD, evaluación y protección de datos personales, eh, el que diseña, en este caso yo, el documento de adecuación, tiene que hacer todos estos pasos para demostrar que la gestión del riesgo que tiene el tratar datos personales de carácter sensible, pues no ofrece demasiadas amenazas, demasiados riesgos, ¿no? Esto lo tuve que hacer, ¿vale? Esto es una tarea compleja. De hecho, yo tuve que hacer un curso de, para poder acceder a este tipo de conocimientos, que es un conocimiento que una vez que lo sabes hacerlo, ya lo puedes hacer sin ningún problema, pero que no es fácil, digamos, realizar este tema, ¿no? Porque tienes que de alguna forma calibrar por los diferentes componentes y por los diferentes elementos del sistema de información qué riesgos puede haber, sobre todo de accesos ilegales, de accesos no autorizados para ver o incluso para robar, para, digamos, que se transmitan o que se roben y puedan caer en manos de terceros que no tienen por qué, ¿no? Entonces tuve que hacer este tipo de evaluación. Es una evaluación también que está protocolizada por la Agencia Española de Protección de Datos y que, bueno, pues al final, en el caso nuestro, no hay, los riesgos son perfectamente asumibles, eso sí es cierto. Y entonces, en cuento matrimonial, decimos, trata información sensible sobre la vida privada de las personas. Ojo, claro, es que a fin de cuentas nos reunimos justamente para compartir nuestras intimidades matrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar de probabilidades de que se produzca un riesgo, de que se produzca la amenaza, y luego la gravedad. Entonces, en general, aquí veis, por ejemplo, en esta tabla de probabilidades y gravedad, la probabilidad cero es que no hay, o sea, estamos seguros de que no va a haber ningún tipo de problema. Y cero gravedad es que nada, o sea, gravedad, probabilidad cero, significa que todo es genial. 1-1, pues es lo mejor que puede pasar. Baja probabilidad y que si sucede el problema, pues la probabilidad es pequeña. Pero 5-5 significa que la probabilidad es muy alta y si se produce la amenaza, la gravedad es altísima, ¿vale? Por ejemplo, los datos de las historias clínicas, lo sé porque lo he hecho, los datos de las historias clínicas de pacientes a la hora de hacer la evaluación de riesgos están aquí, básicamente. ¿Por qué? Pues porque, perdona, están aquí en una empresa o en un hospital donde tengan mala gestión de la seguridad de la información. Si la seguridad de la información es más baja, entonces estará por aquí o por aquí. Y por supuesto, la gravedad siempre es una gravedad altísima. ¿Por qué? Pues porque lógicamente tener, digamos, que puede caer en peso de gente malintencionada, siempre hay que presuponer lo peor. Ese es el problema. El problema es que siempre hay que presuponer lo peor. Y entonces decir, y pasa lo peor, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? Tal, pues ese es el asunto, ¿no? Y entonces,
el tema nuestro pues está en estos temas, en estos niveles de riesgo y gravedad. ¿Vale? De 2 hay 2, lo que es el riesgo final de componentes, el riesgo final de eventos también, el riesgo final de servicios, pues también está por aquí. Esto está hecho también por un test que tuve que desarrollar, que está protocolizado por la agencia, ¿vale? Y salió esto. Salvo esto, los testimonios. Los testimonios, digamos, los testimonios, la gravedad que puede tener que un testimonio salga de donde no debe salir, esto es, digamos, con muy buena voluntad, pero se puede ir para acá enseguida, ¿eh? Enseguida, ¿vale? Y el riesgo global de todo, bueno, pues queda, digamos, en un razonable 2,2. Bien. Con lo cual, pues oye, podemos decir que he hecho la evaluación de riesgo, pues en cuanto matrimonial se puede encontrar, excepcionando los testimonios, se puede, digamos, considerar que es un riesgo razonablemente moderado, por no decir bajo, ¿vale? Bien, y pasamos al quinto elemento, que es la responsabilidad proactiva, con lo que se llama accountability, que es accountability es un palabra inglés, ¿vale? Que tiene como traducción responsabilidad proactiva. Olvidaos de más. O sea, pues esto se vais al diccionario, no tiene traducción al castellano. Entonces se le ha dado como traducción responsabilidad proactiva. ¿Qué es la responsabilidad proactiva? Pues eso es el deber de proteger la información a toda costa. A toda costa. Es una información que ha de ser conocida por todo el personal con acceso a datos. Estas medidas organizativas de bajo riesgo, que es como, digamos, de alguna forma están calificadas los datos personales que nosotros tenemos, pues debemos constar el deber de confidencialidad y secreto. Es decir, que las personas que tienen acceso a los datos personales deben tener, digamos, ese compromiso de confidencialidad y secreto. Hay que evitar el acceso a personas no autorizadas, evitar el uso del papel y, en su caso, custodiarlo en lugar seguro, destruir todos los documentos en papel que ya no sean necesarios, no comunicar ningún dato personal a un tercero no autorizado y el deber de secreto persiste aún finalizada la relación con la entidad. Es decir, digo, si por ejemplo una pareja se va de encuentro matrimonial, pues lo que yo sé de los datos personales de las parejas que yo conserve, que no debería conservar, pues yo conservo, ojito, yo también necesito, digamos, no, tengo el derecho, o el deber, mejor dicho, de secreto, de todo lo que yo sé de encuentro matrimonial a nivel de datos personales. Derechos de los titulares de los datos, derecho de acceso, de rectificación, de supresión, lo que se llama derecho al olvido, y derecho de portabilidad, ¿vale? Esto ya, digamos, digamos, es una rutina que por defecto siempre cualquier tipo de tratamiento de datos personales viene acompañado con estos derechos de los titulares de los datos. Violaciones de seguridad en caso de datos de carácter personal hay que comunicarla a la Agencia Española de Protección de Datos antes de las 72 horas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si, por ejemplo, y esto sí es una cosa que sí puede suceder, tenemos un ordenador donde nosotros tenemos los datos, mucho más si lo tenemos en la nube, ¿sí? En un iCloud ¿cómo se llama? Google Drive o en un, eh, ¿cómo se llama? Ay, va Dios, ¿cómo se llama? Bueno, vaya, no me acuerdo. Espera un segundo, a ver. Eh, el Dropbox, que no lo me acordaba, ¿no? Pues todo eso, si existe algún tipo de ataque cibernético, que podemos tenerlo, un virus que penetra dentro de nuestro ordenador y nos roba la información, todo eso es una violación de la seguridad. Ojito, ¿vale? La violación de la seguridad no es que nadie entre. Es decir, violación de la seguridad es si en algún momento nuestra información, en este caso de encuentros que tenemos en el ordenador, ha estado expuesta a un ataque cibernético por virus, por un hacker, etcétera, etcétera, eso es una violación y hay que comunicarla antes de las 72 horas.
¿De acuerdo? Bien. Y luego, medidas técnicas de lo que se denominan bajo riesgo, que es básicamente la información que nosotros manejamos en un encuentro, es disponer de perfiles con derecho a administración, garantizar protocolos de contraseñas, identificación inequívoca y personal, confidencialidad de las contraseñas y control de rotaciones. Estamos en las mismas. En el encuentro matrimonial, los servicios no son eternos, sino que se cambian, a veces cada 2 años. Cada vez que se cambie, por ejemplo, la mesa local o la mesa nacional, pues cambian las personas, las parejas que están en los diferentes servicios. Esas rotaciones hacen que si no se tienen en cuenta, pues las que estaban en el servicio siguen constando como que son responsables de ese servicio cuando no lo son, y las que son responsables de ese servicio ahora no constan como tales porque no se les ha dado de alta. Entonces, el control de rotaciones es fundamental. Y luego está el deber de salvaguarda, ¿no? La autorización de los ordenadores y dispositivos, el control del malware, sobre todo, digamos, en los ordenadores Apple, los Mac, pues no son tan, digamos, proclives a ser atacados por virus, pero Windows sí. Entonces, tener un antivirus razonablemente potente instalado en el ordenador es fundamental. Es fundamental para evitar justamente este tipo de acceso indebido, de robo, de eliminación, etcétera. Y luego las copias de seguridad, el backup. El backup de una base de datos no significa tener dos bases de datos, sino que justamente es el respaldo que tenemos ante, digamos, una caída o una rotura de la máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo lo que se llama el Time Machine, que es, digamos, el sistema de copias de seguridad automatizada que tiene Mac. ¿Vale? Y en ese sentido, pues, si yo tuviese datos de carácter personal de cuenta matrimonial, pues lógicamente, además del ordenador o en el iCloud, que es donde tengo, digamos, la duplicidad de esa base de datos, tengo el respaldo de la copia de seguridad. Pero todo eso no son varias bases de datos, no son copias de, sí lo son, pero que no es oficialmente no es copias de la base de datos, sino, digamos, el sistema de seguridad que tenemos ante una caída y una pérdida de información porque nos han atacado el ordenador, porque se ha quemado, yo qué sé, ¿no? ¿Vale? Bien. Más cosas. Principios básicos a tener en cuenta. Pues básicamente son seis. La seguridad integral del sistema, la gestión de riesgo, ya lo hemos dicho, prevención, reacción y recuperación de la información, las líneas de defensa, reevaluación periódica y la función diferenciada. Eso es básicamente a lo que esto viene a, digamos, a decir es que esto es todo lo que se llama la custodia, los sistemas de custodia, ¿no? Con seguridad, gestión de riesgo, prevenir, tal, y la reevaluación periódica. Eso es una cosa que luego lo haremos. Y luego las notificaciones de las direcciones de la seguridad. El artículo 33 del reglamento viene, digamos, este tema, ¿vale? Y hay un Real Decreto, el 3/2010, que es del Esquema Nacional de Seguridad del ámbito de la Administración Electrónica, que también, digamos, dice cosas interesantes, ¿vale? Es más, que es donde, digamos, se hace mención de estos 6 elementos. Es decir, que eso es una cosa que trasciende. Lo que es la seguridad de la información trasciende lo que es la ley de protección de datos, ¿eh? Esto es lógicamente porque como ahora toda la vida de la gente se basa en datos digitalizados, pues evidentemente esto hay muchos organismos y mucha legislación relacionada con ese tipo de cosas. Y terminamos con lo que se llama la lista de verificación. A ver, esto es una cosa que es uno de los elementos que tenemos que hacer pues al iniciar este curso 2024-2025. Esta lista de verificación, que es una lista que es de la Agencia Española de Protección de Datos, no es mía, no me la he inventado, es una lista de verificación por la cual, atendiendo a estos epígrafes, tenemos que responder sí o no. No hay medias tintas.
sí o no, ¿vale? A las diferentes preguntas. Por ejemplo, legitimación. Esos tratamientos básicos normales se basan en la existencia de relaciones contractuales interesadas o el responsable de consentimiento. Pregunta. ¿Tiene establecida claramente cuál es la base legal de los tratamientos que realiza y ha argumentado de alguna forma el modo en el cual la ha establecido? La respuesta es sí, porque ya hemos hecho el documento de adecuación donde todo esto consta. Si no tuviésemos el documento de adecuación con esto de recogido, deberíamos poner no, ¿vale? Si alguno de los tratamientos se realiza está basado en consentimiento solicitado, ha verificado que este consentimiento reúne los requisitos que cita el reglamento, tal, hombre, entiendo que sí, pero podría ser que no, ¿vale? Después, información de derechos, ejercicio de derechos de los interesados, contiene esta información todos los elementos que prevé el reglamento, tiene establecidos los procedimientos que permitan verificar la identidad que tiene que solicitar el acceso o ejercen los demás derechos ARCO, tal. O sea, son una serie de preguntas que tenemos que responder sinceramente sí o no. No hay medias tintas, ¿vale? Entonces, relaciones responsables encargado. Entonces, esta medida de responsabilidad proactiva, ¿vale? Son una serie de preguntas que hemos de hacer y que, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos con los coordinadores nacionales y locales para poder, digamos, yo podía responder a esto, ¿no? Pero es importante que los responsables sean conscientes de cuáles son las respuestas. Y a lo mejor mi respuesta no es la verdadera porque, entre otras cosas, aunque nosotros hemos vivido 35 años en el encuentro matrimonial, llevamos una serie de años que no estamos dentro de lo que es la dinámica cotidiana, por así decir, y a mí se me pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo antes de implantar todas las medidas que vamos a hacer con respecto a lo que está establecido en el documento de adecuación. Y dentro de un año deberíamos hacer esta misma evaluación para ver si hemos mejorado más o menos en el cumplimiento de estas cosas, ¿no? Y eso es un tema que lo pongo aquí en la charla para encargados de tratamiento, porque sois vosotros los encargados de tratamiento los que de alguna forma deberéis, porque sois lo que realmente estáis al cabo de la calle de cómo se funciona, a estos niveles, ojo, a niveles de protección de datos, ¿no? Y esto lo iremos haciendo y vamos a ver qué tal sale, ¿vale? Es la primera, digamos, el primer desafío que tenemos es ver si nosotros podemos responder razonablemente bien a todo este cúmulo de preguntas. Bien, y con esto yo termino lo que es este ciclo formativo, que ha empezado con una charla de difusión general para todo el mundo, después una charla más concreta para los usuarios, la número uno, otra charla más específicamente, más orientada a nivel legal para los responsables de tratamiento, que son los coordinadores nacionales y por delegación los locales, y esta tercera charla para los encargados de tratamiento, que va mucho más dirigida a lo que es la parte, digamos, ya técnica y operativa, ¿vale? Bueno, pues con esas tres, mejor dicho, con estas cuatro charlas, siendo la primera la cero, por así decir, la de difusión general, pues doy por terminado, digamos, esta serie de vídeos que la Secretaría Nacional debe, digamos, instalar las direcciones de las direcciones, de los enlaces en YouTube, instalarlas en la página web de encuentro, pues para que cualquiera pueda de alguna forma acceder, pues para formar, repasar, etcétera, etcétera. Otra cosa que queremos hacer o que quiero hacer es que estas mismas charlas se puedan hacer al menos una vez en el streaming, digamos, en tiempo real, de modo tal que además de estar hablando yo, esté la gente que quiera presentarse y que quiera escuchar, pues para, digamos, luego tener un turno de preguntas y preguntar, etcétera, etcétera, que también eso es importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Muy agradecido por lo que me habéis, o lo que me escucharéis cuando esta charla se pueda, digamos, publicar, digamos, a nivel de encuentro, he dicho. Es decir, todas estas charlas no van a ser de acceso público, van a ser de acceso oculto,
porque solamente aquellas personas que tengan el enlace podrán acceder a ella, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente muy agradecido y nada, buena suerte. Venga, dejo de presentar y hasta otra.